Hola a todos, mi nombre es Gina Yepes y junto a mi compañera Ana de Moya estamos emocionadas de presentarles nuestra exposición sobre un tema fundamental, el cual es la comunicación en la entrevista. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este fascinante tema. La entrevista es un tipo particular de interacción que se desarrolla a través de la comunicación que se establece entre el entrevistador y el entrevistado. Como ya se ha comentado, la comunicación es uno de los pilares básicos de la entrevista. El comportamiento del entrevistador a través de su lenguaje verbal y no verbal condiciona el del entrevistado y viceversa. La interacción de cada cual suscita las respuestas diferentes en el otro, pero es el entrevistador, que es el profesional, el que tiene la responsabilidad de manejar adecuadamente el proceso de comunicación. Ahora seguimos con la comunicación humana y sus características. Comunicar significa poner en común, participar y entrar en una relación de intercambio de pensamientos, emociones e implica una relación bidireccional y recíproca. Esto nos lleva directamente a los elementos de la comunicación, los cuales son: primero, el emisor. Este es quien toma la iniciativa de comunicar. Luego tenemos al receptor, que es a quien va dirigido el mensaje. Luego el mensaje, que es el núcleo de la información que se transmite mediante códigos cuyo significado interpretará el receptor según su experiencia y contexto sociocultural. El código, que es el conjunto de normas y símbolos que sirven para transmitir el mensaje, ha de ser comprendido por el receptor. El canal, que es el medio a través del cual se emite el mensaje auditivo o visual. El contexto, que es la situación en la que se desarrolla la comunicación. Este determinará en gran medida la interpretación que se dará al mensaje. La retroalimentación, que es el conjunto de informaciones que obtenemos de la propia comunicación y nos permiten evaluar el proceso. La comunicación en la entrevista y en cualquier interacción humana se centra en transmitir un mensaje desde el emisor al receptor, quien lo interpreta según su marco de referencia. Los errores y sesgos son comunes, por lo que la retroalimentación es crucial para asegurar la comprensión mutua. Además, la comunicación implica construir significado y establecer una interacción entre el emisor y el receptor. El grupo de Palo Alto destacó la importancia de los fenómenos interactivos y comunicativos humanos, viendo todo comportamiento como una forma de comunicación. Por último, Watzlawick, Beavin y Jackson establecieron axiomas básicos de la comunicación, resaltando la imposibilidad de no comunicarse y la presencia de niveles de contenido y relación en cada interacción. El primero de ellos es la imposibilidad de no comunicarse. Esto sugiere que toda conducta tiene un valor comunicativo, incluso el silencio. Luego están los niveles de contenido y relación de la comunicación, que se refiere a la información explícita y a la forma que se expresa el mensaje. Luego viene la naturaleza de una relación, depende de las secuencias de puntuación. Señala que la manera en que las personas interpretan una secuencia de eventos afecta la naturaleza de su relación. Luego seguimos con la comunicación tanto digital como análoga, que describe las formas en que transmiten los mensajes, ya sea a través de palabras o de gestos y expresiones. Y luego, intercambios comunicativos simétricos o complementarios, que se refiere a las relaciones que se basan en la igualdad o en la diferencia entre los interlocutores. Ahora seguimos con la comunicación verbal. La comunicación verbal en una entrevista es crucial, ya que las intervenciones de ambos interlocutores influyen directamente en la conversación y las respuestas posteriores. El entrevistador tiene la responsabilidad de manejar tanto sus propias palabras como las del entrevistado. El lenguaje, especialmente el habla, es la herramienta principal de la comunicación, donde el emisor codifica el conocimiento y el receptor lo descodifica. El componente verbal se utiliza para diversos propósitos, como proporcionar información, expresar emociones, argumentar, hacer peticiones o establecer acuerdos. La estructura y semántica de las frases son importantes, ya que pueden añadir mensajes adicionales y causar diferentes efectos en el receptor. Luego seguiríamos con la comunicación no verbal. La comunicación no verbal va más allá de las palabras y afecta principalmente cómo se dice algo en lugar de qué se dice.
es espontánea y difícil de controlar conscientemente, tanto para el entrevistador como para el entrevistado. Entender las señales y significados de la comunicación no verbal es crucial para el entrevistador, ya que se estima que más del 60% de la información interpretada por el receptor proviene de este canal. Esta comunicación transmite principalmente emociones, es vital para establecer una buena relación y es importante considerar el contexto. Por ejemplo, la proliferación de emociones o emoticonos en los mensajes escritos muestra cómo se utilizan para expresar emociones y eliminar la ambigüedad del texto. Hablando sobre la implicación emocional del mensaje, encontramos que en la comunicación humana no solo se intercambian hechos y datos, sino también emociones y sentimientos, lo que agrega un aspecto emocional a la experiencia. Las emociones que están presentes en la comunicación entre los individuos se comunican no solo verbalmente, sino principalmente a través de la comunicación no verbal. Dentro de los aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de reconocer la implicación emocional en el mensaje se encuentran, primero, la atención del entrevistador, porque es importante que los entrevistadores estén atentos tanto a la comunicación verbal como no verbal, identificando y reconociendo las emociones del entrevistado. Además, se menciona que la expresión adecuada de estas emociones por parte del entrevistador es crucial para transmitir empatía y generar confianza. Luego está el vocabulario emocional. Existe la necesidad de tener un amplio vocabulario emocional para poder identificar y etiquetar adecuadamente las emociones durante la entrevista. También es importante diferenciar entre las palabras que denotan sentimientos positivos o sentimientos negativos. Por ejemplo, ansioso, indiferente, entusiasmado, asustado, atónito, avergonzado, orgulloso, celoso, entre otras. También encontramos el manejo de las emociones, porque es importante manejar las emociones tanto del entrevistador como del entrevistado, debido a la posibilidad de que el entrevistador ignore o trivialice las emociones negativas del entrevistado, lo que puede generar incomodidad o desconfianza. Las técnicas de comunicación también son importantes porque en algunas técnicas de intervención verbal es necesario identificar y etiquetar las emociones para poderse centrar en ellas y es importante emitir mensajes facilitadores que se adapten a las necesidades del interlocutor. Ahora existe una diferencia entre los mensajes que culpan al otro, que son los mensajes tú, y los mensajes que expresan opiniones y sentimientos propios sin juzgar al interlocutor, los mensajes yo. Hay que enfatizar en que los mensajes yo facilitan la comunicación y la apertura al cambio, mientras que los mensajes tú pueden generar resistencia y dañar la relación. La escucha activa se define como un proceso que va más allá de simplemente oír palabras. Implica un compromiso mental y físico por parte del entrevistador para captar tanto el contenido literal como emocional del mensaje del interlocutor. No se trata solo de entender lo que se dice, sino también de hacer sentir a la otra persona que está siendo escuchada y comprendida. Así, algunos objetivos de la escucha activa incluyen establecer una relación positiva entre el entrevistador y el entrevistado, construir confianza al hacer que el entrevistado se sienta aceptado y valorado, facilitar la apertura del entrevistado para compartir sus preocupaciones y dificultades, mejorar la comprensión del entrevistador sobre la situación del entrevistado y motivar al entrevistado a explorar y expresar sus emociones y pensamientos de manera más completa. Del mismo modo, la escucha activa en una entrevista consta de 3 fases. La recepción del mensaje es la primera de ellas, en la que el entrevistador debe prestar atención tanto al contenido verbal como al no verbal del interlocutor para captar completamente su mensaje. Luego está el procesamiento del mensaje, que es después de recibir el mensaje que el entrevistador reflexiona sobre su significado, las emociones implicadas, tratando de comprender completamente la perspectiva del interlocutor. Y por último está la respuesta o emisión del mensaje, en la que finalmente el entrevistador responde al interlocutor de manera que demuestre que ha comprendido su mensaje, ya sea repitiéndolo, reflejando las emociones expresadas o haciendo preguntas que clarifiquen la información.
Ahora, también existen estrategias tanto verbales como no verbales que el entrevistador puede utilizar para practicar la escucha activa. Y esto incluye una actitud de respeto y empatía hacia el interlocutor, prestar atención tanto al mensaje verbal como no verbal y demostrar el interés y comprensión a través de gestos, expresiones faciales y respuestas verbales apropiadas. También existen distracciones comunes que pueden interferir en la escucha activa y estas incluyen centrarse en uno mismo en lugar del interlocutor, tratar de adivinar las conclusiones del interlocutor o dejar que los pensamientos propios distraigan de la conversación. Así que es importante reconocer y evitar estas distracciones para mantener la atención plena en el interlocutor y en su mensaje. Así que algunas estrategias para mejorar la escucha activa son preparar el tema de la entrevista con anticipación, mantener un ambiente de respeto hacia el interlocutor, concentrarse plenamente en la conversación, ser consciente de las propias emociones y preocupaciones para no dejar que estas interfieran en la comprensión del mensaje y utilizar técnicas como resumir y hacer preguntas para demostrar interés y comprensión. La comunicación está propensa a malos entendidos y distorsiones, que son más comunes de lo que se podría imaginar. Por esto se postuló el arco de distorsión. Este concepto es fundamental para comprender cómo se producen malos entendidos en la comunicación. Este arco muestra las diversas etapas en las cuales la información puede perderse o distorsionarse, desde lo que el emisor intenta comunicar hasta cómo lo interpreta el receptor. Así que este arco está compuesto por lo que el emisor cree que está diciendo, lo que en realidad dice, lo que oye, en este caso el receptor, lo que el receptor piensa que oye, lo que el receptor dice que ha entendido y lo que el emisor piensa que el receptor ha dicho que ha entendido. Unos autores han postulado que si se piensa decir un 100% de un mensaje, realmente se transmite el 80%, se recibe el 60% y se interpreta el 50%. Asimismo, también existen diferentes fuentes de distorsión, conflictos y barreras en la comunicación, considerando los roles del emisor, el mensaje y el receptor. Dentro del emisor, las barreras pueden surgir debido a la falta de formación, conocimiento o habilidades de expresión del emisor. Además, las actitudes hacia sí mismo, el tema tratado, el receptor pueden influir negativamente. Así que la comunicación inapropiada, tanto verbal como no verbal, y la falta de empatía también pueden ser obstáculos. Ya en el mensaje, las distorsiones pueden originarse si el mensaje está desestructurado, por ejemplo, si está incompleto, si es inoportuno o contiene demasiada información. También se destacan formas ineficaces de comunicar el punto de vista, como mensajes prescriptivos o moralizantes. Los mensajes que humillan, critican o son contradictorios también pueden generar conflictos. Ya en el receptor, las barreras pueden surgir debido a que éste no está atento, motivado para hablar o si se ve influenciado por estereotipos de efecto halo, inferencias, falsas expectativas o experiencias anteriores. El sentirse amenazado o presionado por la situación de comunicación también puede afectar la recepción del mensaje. Hay aspectos especialmente relevantes en la comunicación dentro de la entrevista que se deben tener en cuenta. Así que dentro del saber escuchar tenemos crear y establecer un clima agradable, tomarse el tiempo necesario para escuchar, concentrarse y evitar la distracción, prepararse acerca del tema a escuchar, incluyendo la preparación emocional si lo requiere el caso. Preguntar y tomar notas, escuchar y resumir, comprender la estructura del argumento, comprobar comprensión, no adelantar conclusiones, escuchar con empatía, aceptar a la otra persona tal como es y crear un clima de confianza. Ya dentro del saber preguntar nos encontramos con formular las preguntas o intervenir verbalmente con el mismo vocabulario del cliente. También hay que hablar lo suficientemente despacio y con buen ritmo. Hay que dar las respuestas a un ritmo que facilite y que no bloquee la comunicación ni la interfiera. Hay que utilizar frases cortas en lugar de complicadas. Hay que relacionar el tema que presente el entrevistado del paciente con el tema que haya que presentar en la consulta. También hay que hablar directamente al entrevistado, mejor si es utilizando su nombre propio y no como si se refiriera a una tercera persona.
y hay que usar mensajes yo y dejar que el cliente los rechace, acepte o corrija. También hay que animar al cliente a hablar sobre sus sentimientos y emociones. En conclusión, la comunicación efectiva en la entrevista psicológica es la piedra angular para comprender a nuestros pacientes en un nivel más profundo. Al abordar las posibles barreras comunicativas y aplicar los principios fundamentales de la comunicación, podemos construir relaciones terapéuticas sólidas y facilitar el proceso de exploración y entendimiento mutuo. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una comunicación terapéutica más eficaz.